El petrismo ya se volvió experto en mentir. El problema es que ahora lo hacen con lo más valioso para los pobres, el agua. Aquí les explico. Mientras Gustavo Petro se ufanaba de él mismo ante los petroleros del mundo en la COP28 que él ya no iba a firmar contratos de exploración petrolera al tiempo que firmaba algunas alianzas con PDVSA, curiosamente al otro día recibió una inversión a manera de donación también de 40 millones de dólares por parte de los árabes petroleros, de Arabia Saudita y algunos Emiratos Árabes. Inversión supuestamente para fomentar el acueducto del agua potable en La Guajira, cosa que todos aplaudiríamos. Sin embargo, vale la pena aclararle a Gustavo Petro recordarle cuando en periodos pasados los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque recibieron la misma cantidad de dinero de los árabes para construir acueductos en La Guajira o obras medioambientales en el país y el mismo petrismo se encargó de poner en tela de juicio dichas donaciones o dichas inversiones. ¿Por qué? Por una razón muy válida y muy real, y es que varios de los sectores árabes o de los países árabes, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes, tienen unos intereses muy fuertes en Colombia en los sectores minero-energéticos. Es el caso, por ejemplo, de lo que sucedió cuando Juan Manuel Santos recibió una donación similar, cuando en ese momento empresas con nexos en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes tenían unos fuertes intereses en el páramo de Santurbán por la exploración de oro. Y así muchas empresas de estos petroleros árabes tienen muy buenos intereses en el país en los sectores minero-energéticos que tanto combate Gustavo Petro. Al margen de todo eso, se supone que los 40 millones de dólares en inversión son para acueductos en el país. Quiere decir que también esa plata se les tendrá que devolver a los petroleros de alguna forma, sea a forma de concesiones o de forma que se les pague esa plata. Y el asunto arranca aquí. Al recibir estos 40 millones de dólares, el petrismo no tuvo el menor reparo en salir a mentirle descaradamente a los colombianos con una obra de agua potable que se inauguró esta semana en La Guajira. Una obra que fue de la Fundación Tienda Empatía en alianza con algunos medios de comunicación. Esta fundación llevó agua potable a uno de los rincones más alejados de La Guajira, Yotojorotzi. Espero haberlo pronunciado bien. Lo cual el mismo Gustavo Petro, presidencia y demás influencers petristas prepago no tuvieron ningún reparo de salir a decir que esta supuesta obra era obra de este gobierno y no tuvieron ningún reparo en ligarla a los supuestos 40 millones de dólares que ni siquiera han llegado. Esta misma clase de influencers petristas, de funcionarios de gobierno e inclusive el mismo mitómano de Gustavo Petro, quienes desconocen que en el gobierno de Juan Manuel Santos y en el gobierno de Iván Duque se llevaron los primeros acueductos modernos a La Guajira y que es en el gobierno de Iván Duque que se inaugura el Plan Guajira Azul, un plan que llevó más de 30 obras de acueducto y agua potable a La Guajira, de las cuales Iván Duque alcanzó a inaugurar 15 y le dejó otras 15 a Gustavo Petro para que inaugure en estos días, donde seguramente las va a inaugurar en los próximos meses y sacará pecho diciendo que son obra de él. No tienen ningún reparo en mentirle ni siquiera con el agua potable a los más pobres con tal de sacar réditos políticos, aun cuando estas obras vienen o de gobiernos anteriores o del sector privado, como en este caso. Sin empatía, a quien le aplaudimos desde aquí. Necesitamos más obras del sector privado y de fundaciones en cualquier parte del país, no solamente en La Guajira, también en el Chocó o en la Orinoquía colombiana. Sectores que Gustavo Petro ha dejado de visitar, pero que sí sale con cualquier tipo de migajas a alardear de su obra. Recordarle que también ha viajado más veces a Venezuela que al Chocó, a La Guajira y a la Orinoquía juntos. Y mientras esto sucede, Gustavo Petro le sigue entregando La Guajira a los mismos clanes políticos corruptos que se han robado la plata del acueducto, del agua y de la nutrición en La Guajira, nombrando, es así como desde el año pasado lo hemos venido denunciando, nombró a Daira Wilches como gobernadora encargada. Para quienes no lo sepan, Daira Wilches, como lo hemos advertido y lo hemos dicho varias veces en este canal, es la ficha política de varios clanes políticos de La Guajira, los mismos que han gobernado La Guajira durante años y los mismos que se la han robado. Mientras todo esto sucede, Gustavo Petro no pone un solo pie en La Guajira y cuando lo pone se excusa en los eventos públicos, como lo sucedió en la supuesta semana en donde gobernó desde La Guajira, pero que se excusó en todos los eventos supuestamente porque consumió una bebida con agua de la zona, que lo puso un poco mal. Todos sabemos que esa agua no era de la misma agua que nosotros consumimos. Y mientras todo esto sucede, siguen las mismas mentiras petristas en Twitter y en las redes sociales de parte de estos influenciadores prepago petristas como Lalis, como Físico Impuro, como Don Izquierdo,
etcétera, etcétera. ¿Ustedes qué piensan? Los leo.